Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre las etapas de la redacción. La redacción es una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo dominio se practica de manera mecánica, sino de un proceso de construcción de pensamiento y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos. De esta concepción dialéctica de la escritura que vincula al pensar con el escribir, deriva la necesaria y estrecha relación entre contenido y forma, que todo redactor debe valorar como prioritaria y como eje de cualquier ejercicio que se proponga realizar. En torno a ella giran pues las características o cualidades de la buena redacción que enseguida analizamos. Las características de una buena redacción se dividen en varias. La primera es la claridad, es una característica de la buena redacción, es con la intención de quienes escribimos, es que nos entienda un amplio público, ¿no? Esto nos exige la claridad de las ideas y la transparencia expositiva, es decir, una visión clara de los hechos o de las ideas y exposición neta y tersa de los mismos. A la claridad mental o de ideas debe corresponder un lenguaje fácil basado en palabras transparentes y frases breves, con el firme propósito de que el pensamiento de quien escribe llegue a la mente del lector desde la primera lectura del escrito. Una relectura obligada del mismo estaría mostrando su oscuridad o su rareza, en tanto que su relectura voluntaria e interesada indicaría que aún ha resultado atractivo o importante para el lector. La segunda característica es la concisión. Otra obligatoria posición para como regla característica de la redacción es la concisión, que es una virtud o una cualidad que consiste en decir lo más con lo menos, ahorrar palabras y evitar lo innecesario, combatir el exceso verbal y el regodeo, y acabar con las imprecisiones. Lo contrario es la vaguedad. La vaguedad es la imprecisión y el exceso de palabras, lo que vulgarmente se dice retórica. La falta de concisión es el defecto general de los que empiezan a escribir prácticamente sin entenderse. La concisión es cuestión de trabajo. Es preciso limpiar el estilo, cribarlo, pasarlo por un tamiz y quitarle la paja, como se dice en términos vulgares. Es preciso evitar lo superfluo, la verborrea, la redundancia y el titubeo expresivo y el añadido de ideas secundarias, que nada lo fortalecen, sino que más bien la debilitan. La concisión, en síntesis, generan rapidez y viveza en el estilo de nuestra redacción, mediante el empleo de verbos activos y dinámicos. La tercera característica, como se había mencionado, es la sencillez. Uno u otro autor identifican la sencillez, que consiste en emplear palabras de uso común, como tercera cualidad de la buena redacción. Las etapas de la redacción tenemos en primer lugar la planificación. Esta primera etapa consiste en analizar cuidadosamente el tema y en aclarar las ideas que se desean comunicar. Solo se puede escribir acerca de lo que se sabe, pero hay que tener muy claro el contenido del mensaje que se piensa transmitir. 2. La redacción. La segunda etapa consiste en expresar por escrito las ideas o conceptos bosquejados en la guía ya preparada. La redacción es la codificación de las ideas, el ponerlas en el código idioma o escrito. En esta etapa no debe ser necesario pensar en qué decir, sino en cómo decirlo. Si ya hemos bosquejado los temas o conceptos en el orden más conveniente, la etapa de la redacción consiste solamente en ampliar estas ideas y exponerlas en oraciones completas. Durante la etapa de la redacción se debería escribir lo más rápidamente posible, sin preocuparse de la corrección ni del estilo. Lo que se está escribiendo es simplemente un borrador. Mientras más rápido escriba, más natural y espontáneo puede ser. Resultará el escrito bien redactado. Será más agradable y fresco. La tercera es la revisión. Si hemos preparado un buen esquema basado en el análisis y contábamos con suficiente información sobre el tema, y si hemos redactado muy rápidamente siguiendo el esquema, lo que tendremos ahora será un borrador que hay que revisar y corregir si es que existen dificultades. En caso de que dispongamos de tiempo, debemos esperar que transcurran varias horas o días antes de emprender la revisión del escrito. Si se trata de una carta o de un memorando breve, esto seguramente no será posible, porque en el caso de un informe, de una monografía o de un artículo para una revista, es conveniente dejar dormir el borrador para olvidarnos de lo que hemos escrito.
Luego lo revisamos y criticaremos como si se tratara de una obra ajena. El acabado de una obra es tan importante como su planificación y construcción. Los esquemas y estructura de la redacción. Empezamos con la introducción. En esta primera parte de la redacción vamos a introducir, o lo que es lo mismo, a presentar nuestra idea. Vamos a abrir la puerta para establecer el tema de lo que vamos a hablar durante el texto, de ahí su nombre. El lector tiene que adentrarse en nuestro discurso de manera que tenga ganas de seguir leyendo y pasar por las otras dos partes de las que se compone nuestra redacción. Tenemos, por tanto, que dar a conocer nuestra idea principal, de qué versa el texto y que se ampliaría en todo el texto. El nudo de desarrollo. En el siguiente paso encontraremos lo que es el desarrollo, en sí mismo el cuerpo de la redacción, donde va a fluir nuestra idea y a tener toda una forma coherente para el lector. Nuestras ideas, sean muchas o pocas del tema, tienen que ser claras y con ejemplos para no perderse durante el discurso. Evitar frases largas, repetir palabras, usar muchos adjetivos o pocos sinónimos. Tiene que ser una composición armoniosa y nada aburrida para el lector. No debe nunca perderse durante el transcurso de la lectura y es aconsejable no dar a entender que pretendemos saber más de lo que en realidad conocemos del tema. Debemos usar conectores de la redacción en primer lugar, por lo tanto, por un lado, etcétera. Asimismo, si estamos argumentando, habrá que adoptar distintos puntos de vista con un hilo conductor. Finalmente, tenemos que ilustrar nuestra redacción con ejemplos. La conclusión. Finalmente es la conclusión, lo que se cierra el tema y el debate o el argumento que hemos abierto en líneas más arriba. Como su nombre bien indica, tenemos que finalizar, concluir nuestro mensaje, cerrar el tema que hemos abierto de forma lógica y recoger ideas planteadas para buscar una solución o una moraleja que enseñe algo al lector. En un párrafo o un poco más tenemos que acabar el texto de manera que el lector haya extraído sus propias conclusiones y que, unidas de las nuestras, forma su propia idea en nuestro tema. No hace falta avisar con un resumido con que concluimos, porque será el propio lector el que sepa y analice según la lectura a través de nuestra redacción que está llegando al final del discurso. Tenemos por última parte el párrafo. El párrafo es una estructura o unidad organizativa del texto escrito. Su función es distribuir el contenido o información global de un mensaje en segmentos más pequeños. El párrafo es visualmente reconocible. Se representa como una serie de líneas delimitadas para la mayúscula inicial y el punto y aparte. La organización del texto en párrafos es de suma importancia para la escritura y para la lectura. Por una parte, facilita a quien escribe la organización y fluidez de sus ideas. Por otra, contribuye a la comprensión, seguimiento y memorización por parte del lector. Elementos del párrafo, las oraciones principales y secundarias. El párrafo se compone de una secuencia de oraciones jerarquizadas para desarrollar una idea o tópico fundamental. La idea fundamental suele estar contenida en una oración principal o temática a la cual se supeditan las oraciones secundarias o complementarias. La oración principal presenta la idea fundamental del tema y las oraciones secundarias concretan, explican, justifican, reafirman, constatan y ejemplifican el texto prácticamente. La estructura del párrafo es la coherencia y la cohesión. Como ya se dijo, el párrafo es una unidad de sentido. Esto ocurre cuando las oraciones que lo componen se concatenan y jerarquiza de manera lógica en torno a un mismo tópico. La organización del contenido de cada párrafo constituye una coherencia interna o local y esta descansa en la cohesión, que es la adecuada articulación gramatical de las palabras y de las oraciones. Con esto hemos concluido con el tema de hoy, del día de hoy, que es las etapas de la redacción.